Hola hermanos, el día de hoy 27 de julio del 2025 es 17º domingo del tiempo ordinario. La mitad de los domingos del tiempo ordinario, son 34 domingos, pues estamos en el domingo 17, así que llegamos exactamente a la mitad de este tiempo durante el año. Ok, el último domingo del mes de julio, y el próximo domingo estaremos en el mes de agosto, el mes de la Asunción. En varios países es el mes del matrimonio y la familia. De hecho, nosotros hemos comenzado el mes del matrimonio y la familia el día de ayer con la celebración de los abuelitos del día de San Joaquín y de Santa Ana. Pero en fin, bueno, ya les digo, elementos bellos que se nos vienen en camino y que también en todo caso para aquellos que tienen alguna devoción particular, el próximo lunes de mañana en 8 celebraremos la fiesta del Santo Cura de Ars, el patrono de los sacerdotes, así que ya ven también la importancia que reviste todo esto. De hecho comienza la novena, ¿no? Bueno, vamos a las lecturas porque ya saben que el domingo dedicamos más el tiempo a la palabra de Dios. Entonces, siempre lo hacemos, ¿no? Pero no hablamos de ningún santo, a eso me refiero. Leemos un texto que ya leímos, sí, lo leímos hace 3 semanas. Génesis, capítulo 18, versículos del 20 al 32. En aquellos días el Señor dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. El juez de todo el mundo no hará justicia. El Señor le contestó, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió, me he atrevido a hablar a mi Señor. Yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos. Por esos 5 que faltan, ¿destruirás toda la ciudad? Y le respondió el Señor, no la destruiré si encuentro allí 45 justos. Abraham volvió a insistir, quizá no se encuentren allí más que 40. El Señor le respondió, en atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió insistiendo, que no se enoje mi Señor si sigo hablando, y si hubiera 30. El Señor le dijo, no lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez, ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, y si se encuentran solo 20. El Señor le respondió, en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó, no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más. Y si se encuentran solo 10, contestó el Señor, por esos 10 no destruiré la ciudad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo les digo que cada vez que leo este texto, bromeando, ¿no? Es una broma, ¿no? Pero me da la impresión que Dios salió de ahí, pero rápido, porque ya le robaban la billetera. De hecho, por ahí, y fíjense que no es broma, que no es broma lo que les voy a decir, que yo lo leí en un documento que dicen que, que Abraham con este episodio pinta muy bien lo que es el pueblo judío, que es experto en saber regatear y todo, ¿verdad? La fama que tienen los judíos, ¿no? De comerciantes y demás, ¿no? Y siempre andan buscando que sea menos lo que les toque pagar. Bueno, evidentemente el texto no lo leemos bajo esa perspectiva, lo leemos bajo la perspectiva de la oración, porque es el camino de la oración, así como Jesús, lo vamos a escuchar en el Evangelio, enseña a orar, este ejemplo de Abraham también nos enseña a orar. ¿Porque logra conseguir algo de Dios? No, es que la oración no es lo que yo consigo de Dios. De hecho, lo vamos a hablar cuando lleguemos al Evangelio, ¿no? Pero cuidado, porque la oración realmente, el gran beneficio que hace es ponernos en confianza con el Señor. Es decir, si ustedes se fijan, Abraham va rebajando, sí, pero va subiendo en su relación con Dios. O sea, es decir, el temor que de repente tiene natural de presentarse ante la divinidad va bajando, ¿no? Es un diálogo de amigos, o sea, ese regateo, si lo quieren ustedes, tiene ese componente. Abraham, efectivamente, es un hombre de fe, pero que ahora se presta para interceder, ¿no? Y está intercediendo por un atajo de pícaros, oigan. Porque vamos, Sodoma y Gomorra son el prototipo de las ciudades perversas, ¿no? Y por eso
nada, es bonito, ¿no? Como va bajándole de 50 hasta llegar a 10. Incluso es muy probable que su oración de intercesión, que es una oración al mismo tiempo de súplica, hubiese llegado más lejos, ¿no? Es decir, y por eso necesitamos esta oración, la oración de un creyente es la oración del que confía, la oración del que dialoga, la oración del que es capaz de tratar a Dios como amigo y verlo efectivamente como un amigo. Pero ya si yo miro a Dios con temor y no le comunico, no tengo la confianza de entrar en esa relación, pues entonces ya no es oración. Ya la oración se vuelve. Y luego, lo he estado diciendo en estos días, sobre todo se los decía el jueves, cuando hablamos, ¿se acuerdan aquello de tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen? Bueno, igual aquello tan bello, ¿no? Que nos decía, porque no quieren que ni siquiera lo salve, dice el Señor. Yo les decía, miren, detrás de todo esto es porque en el fondo se nos está haciendo ver que toda oración, toda relación con Dios tiene repercusión. Y más era por la primera lectura, que es lo que hemos leído ese día, que era del libro del Éxodo. ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel que está allá en el pie del Sinaí, Moisés que habla al pueblo, luego que habla a Dios. Y yo les decía la importancia de una oración. No era una oración intimista, no era una oración, la de Moisés, no era encerrado en sí mismo, está pensando en el pueblo. Es una oración de intercesión, claro que lo es, pero aquí lo que pasa con Abraham es eso. O sea, él no está pidiendo para él. O sea, su oración no está ensimismada, su oración no está centrada sobre él mismo. Claro que tiene en el corazón a Lot y a la familia, a la mujer y a las dos hijas, pero, pero su oración no es de ese estilo, ¿no? Su oración es legítima desde el momento en el que tiene carácter social, tiene un carácter, o sea, la oración que no repercute en el bien de los que me rodean, en el bien de todos, de la sociedad, ya no es oración. Discúlpenme, no es oración. Bueno, vamos, por el tiempo, ¿no? Seguimos leyendo la carta a los Colosenses, recuerden, ahora es el capítulo segundo, versículos del 12 al 14. Hermanos, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una nueva vida con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Dios mío, qué texto más bello, ¿no? A ver, la cristología que está en la carta a los colosenses parte del bautismo, por el cual, y explica muy bien, ¿no? En el bautismo hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado con Él. Eso es precisamente el bautismo, ¿no? El baptisein, ese sumergirse, ahogándose para poder resucitar, para poder respirar. Bueno, entonces, morir con Él, vivir con Él, resucitar con Él. Y por eso el bautismo, no solo evidentemente desde la perspectiva de purificación, porque no es eso, es un sacramento, ¿ok? Y en ese sacramento, la idea que predomina de parte de Pablo es que hemos sido, como les diría, injertados, es la mejor palabra, ¿no? Injertados en ese tronco que es Cristo, o sea, pertenecemos a Él. Y por eso con Él experimentamos su pasión, su muerte, su resurrección. Por eso habla claramente el texto, nos habla, miren, Él anuló el documento que nos era contrario, porque las cláusulas, piensen eso, como darle un carácter como de factura, ¿no? Aquí está, mire, usted debe esto, muchachito. No lo voy a pagar yo. El pecado de Adán y de Eva, que es la causa de nuestra condenación, la causa de la muerte, se vuelve o félix culpa, ¿no? Es la culpa que nos mereció tan grande redentor, digo, para recordar el pregón pascual. De eso se trata, ¿ya? Y por eso aquella factura ha quedado clavada en la cruz, para que la vea quién, para que la veamos todos, pero para que también la vea Dios, ¿no? ¿Ya? Bueno, igual, evidentemente, basta pensar en lo que el mismo Pilato hace sin querer queriendo, ¿no? Jesus Nazarenus, Rex Judeorum, INRI, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Bueno, ahí queda bien clavado, bien marcado. Él nos ha merecido la salvación. La salvación es gratuita. Ahora, lo que yo hago con ella ya es otra cosa. La respuesta que yo doy
Eso es otra cosa. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Vamos al Evangelio. El Evangelio es un poquito extenso. Es el capítulo 11 de Lucas, versículos del 1 al 13. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve que se pueda. Recuerden que aquí hay 3 momentos, ¿no? Lo primero es que los discípulos ven a Jesús orar y le llama la atención, ¿no? Ese prosugestai, es una actitud de estar frente a Dios. Porque no lo escuchan lo que dice, pero es su actitud y es ejemplificante, es un modelo, al punto que yo le pido al Señor, didaxón, enséñanos. Es el deseo de aprender de Jesús. Pues si nosotros somos cristianos, lo lógico es que actuemos como Cristo. Bueno, pues el modelo está ahí planteado. Él, su oración, su manera de pararse frente al Padre nos educa. Y de ahí entonces por eso el regalo de su oración. Recuerden que esta es la versión de Lucas, ¿no? O sea, del versículo 2 al 4 es la versión de Lucas. Esa es la oración del Padre Nuestro, pero en la versión de Lucas. Entonces, cuando oren, ustedes digan Pater, digan Padre. Cuidado, nosotros utilizamos litúrgicamente más la versión de Mateo, Padre Nuestro. La de Lucas no tiene el nuestro. O sea, como queriendo subrayar, y claro, luego las parábolas que sigue enfatiza, ¿no? Queriendo subrayar la certeza absoluta de que somos hijos. La certeza de que nuestra relación fundamentalmente es una relación de padres e hijos. Okay, y Jesús es el que nos da la posibilidad de llamarlo Abba, ¿ok? Llamarlo Padre. Esto es importante, ¿no? Y luego, ya lo sabemos, ¿no? Las primeras peticiones van girando, santificado sea tu nombre. Este santificar, ayúdanos a que no se pierda el valor de tu nombre. ¿Okay? Ayúdanos a que el mundo sea santificado por tu nombre. Eso es, contribuyamos, ayúdanos, Señor, para que no se pierda tu dignidad, para que tengas el lugar que debes tener. Luego, evidentemente, por eso les digo, el Padre Nuestro en Lucas tiene menos que el Padre Nuestro en Mateo, ¿no? Porque en el caso nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea, venga a nosotros, hágase tu voluntad. No aparece el hágase tu voluntad. Si nos dice, venga tu reino, ¿no? O sea, está bien, ya el Basileus, que venga el reino, que se instaure la voluntad de Dios, al decir eso, ¿no? Que se instaure la voluntad de Él, no la mía. Y por eso luego danos el pan de cada día, que en el caso de Lucas es muy preciso, ese epiousion, que es lo cotidiano, lo esencial, lo sustancial, lo que da vida, ¿ok? Y evidentemente aquí entra una posibilidad, que es la posibilidad de que se esté refiriendo también no solo al alimento diario, al alimento material, sino también a la Santa Eucaristía, ¿no? Que es el alimento que necesitamos sustancial, ¿qué más sustancial que eso? Y luego, fíjense la diferencia, ¿no? Lo que dice el texto. El texto dice, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos al que nos debe. Cuidado, ¿no? Porque la hamartía, el pecado, es contra Dios. Yo no peco contra mi hermano, pero lo que hago es perdonarle cuando él tiene una deuda. La imagen es muy bella, ¿no? Una deuda, y por eso el verbo perdonar aquí es el verbo afeo, afes, es soltar. Fíjense, es que en el fondo perdonar es liberarse. Sí,
mantengo un rencor, un resentimiento, el amarrado soy yo, oiga. El que se pierde soy yo. Por eso cuando perdono me libero. Y esto es lo que está diciendo el texto, ¿eh? Al hablar de ese soltar. Por eso, igual, repito, ¿no? A Dios es jamartía, hay un pecado, pero al hermano que me debe. Y en el caso de Lucas es muy, muy preciso. Luego, no nos dejes caer en el peirasmón, ¿no? En la tentación, la prueba. Y aquí tiene un carácter efectivamente moral, nadie lo duda. Y miren, aquí con esto, qué dolor de cabeza, ¿no? Hay gente que no entiende. Sí, padre, pero usted acaba de decir, no nos dejes caer en tentación, porque estoy leyendo la traducción directa, pero el castellano debe decir en la tentación, porque la tentación es una ocasión. Me explico, usted no vive tentado de manera permanente, no, hombre. Es decir, hay momentos en específico en el que usted se ve derretado. Y por eso, cuidado aquí, la tentación no atenta más que a lo esencial, a lo existencial de la persona. Y por eso, al caer en la tentación, yo le pido a mi Señor que me sostenga. Como buen padre, le he dicho padre, le he dicho papá, le he dicho abá, entonces que ahora me mantenga, que no permita que yo caiga, que no permita que pierda bueno, el destino, el fin para el que he sido creado. Y luego, la tercera parte sería, perdón que vaya rápido, ¿no? Sería este relato del amigo inoportuno, del amigo insistente, ¿no? En griego se dice anaideia, esa casi es una palabra, por eso sin, naidea, es decir, sin vergüenza. Perdonen, ¿qué es eso? ¿No? Es lo que hay detrás, ¿no? Es esa actitud perseverante. Claro, nos está invitando a una oración perseverante y por eso el anaideian, ¿ya? Luego, entonces, es el que insiste, la perseverancia delante del corazón de Dios es lo que nos alcanza todo, diría muy bien San Agustín. Y luego, fíjense los verbos, ¿no? Pidan, el verbo aiteite, pedir, es una acción continua. Teteite, busquen, la búsqueda activa de Dios. Y crudete, es decir, golpeen, por eso creu es el golpe, ¿ya? Fíjense, ¿qué es lo que está diciendo? Nos está diciendo esas actitudes básicas de una relación. Con un amigo tengo la confianza de pedir. Perdón, más que un amigo, es como un padre. Un papá me ayuda en la búsqueda, me ayuda a encontrar la verdad. Y cuando lo llamo, cuando lo invoco, de hecho literalmente aquí no es invocar, sino golpear, es el golpear a una puerta, ¿no? Pero es que entrar al corazón de Dios, es entrar en su intimidad, es entrar en una relación que no puede ser superficial. Y por eso, fíjense, la diferencia con el paralelo de Marcos y de Mateo es que cuanto más su Padre les dará a ustedes, el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y esto, perdónenme, esto es importante, ¿ya? El neuma agión, el Santo Espíritu, ¿ya? Y él dará el doxeo, deoseo, no doxeo, dosei, que significa ese dar. Es la promesa de Dios. Yo les decía, el punto no es si Abraham consigue la liberación de aquellos en, en Sodoma y Gomorra, no, es su relación con él. Cuando yo persevero en mi relación con Dios, el Espíritu Santo va creciendo, mi vida espiritual va creciendo. Por eso, esa es la gran ganancia de la oración. Voy conociendo más a Dios, voy profundizando. Por eso, pedir, buscar, llamar a este buen Espíritu para que me sostenga. Por el tiempo, les invito a hacer oración. Estás en la tierra, Padre nuestro, que te siento en la paz del pino, en el torso azul del obrero, en la niña que borda curvada a la espalda, mezclando el hilo en el dedo. Padre nuestro que estás en la tierra, en el surco, en la mina, en el puerto, en el cine, en el vino, en la casa del médico. Padre nuestro que estás en la tierra, donde tienes tu gloria y tu infierno y tu limbo que está en los cafés, donde los pudientes beben su refresco. Padre nuestro que estás en la escuela de gratis y en el verdulero y en el que pasa hambre y en el poeta, nunca en el usurero. Padre nuestro que estás en la tierra, en un banco del prado leyendo, eres ese viejo que da migas de pan a los pájaros del paseo. Padre nuestro que estás en la tierra, en el cigarro, en el beso, en la espiga, en el pecho, de todos los que son buenos. Padre que habitas en cualquier sitio, Dios que penetras en cualquier hueco, tú que quitas la angustia, que estás en la tierra, Padre nuestro, que sí que te vemos, los que luego te hemos de ver, donde sea o ahí en el cielo. Amén. Yo sé que es un poco compleja la oración, pero me pareció
bueno decirlo. El Padre sí está aquí en el cielo, pero también está en la tierra. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios, es que el Padre, Hijo y Espíritu Santo y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.